Hola, soy la doctora María Dolores Soura Gromartín y trabajo en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR. El tema de esta ponencia es la pandemia en literatura. Es evidente que no se van a tratar todos los libros y todas las citas eh, que hablan sobre este tema, puesto que si no nos llevaría mucho tiempo analizar cada una de ellas. Pero sí vamos a centrarnos en tres que son las que a mí me han gustado personalmente y en las que quiero incidir en particular en este momento. Podríamos mencionar otras obras como son La Dama de las Camelias, escrita en 1848 por Alexandre Dumas, Bruma en Santone, 1905, por William Sidney Porter, La Montaña Mágica, 1924, por Thomas Mann. Todas estas y muchas más hablan, por ejemplo, en este caso, estas tres en concreto, sobre la tuberculosis, que es también una pandemia o fue una pandemia en su momento. Entonces, lo que vamos a analizar en estos momentos son tres obras esenciales para entender la situación que estamos viviendo, y cada una de ellas va a aportar una situación y aparte va a aportar pues una metodología para poder erradicar esa pandemia. Y vamos a comenzar con Camilo José Cela. Camilo José Cela sufrió tuberculosis cuando era muy joven y escribió en 1944 Pabellón de Reposo. Pabellón de Reposo está estrictamente limitada a la situación que él vivió, pero cada una, casi sin excepción de sus obras, hablan de esta situación por la que él pasó, que realmente de alguna manera influyó en él. Por dos razones. Primero, porque gracias a la tuberculosis él estaba en situación de reposo y podía leer, y es cuando comenzó a leer toda la literatura, los clásicos, etc. Y en segundo lugar, porque tenía tiempo también, posteriormente, para escribir y para tocar temas que eran de actualidad. Él conocía a personas que sufrían de esta enfermedad, que habían muerto por esta enfermedad, etc. Y entonces era muy lógico que él tocara esos temas por encima, porque realmente quedó muy tocado por esta pandemia, ¿no?, que sufrió por la tuberculosis. En Pabellón de Reposo nos habla de una cura higiénica y es muy interesante. Un estricto reposo, lo que da tiempo para pues, leer, etcétera, para hacer otras actividades que en días normales, cuando estamos en la vorágine, ¿no?, del trabajo, etcétera, pues no tenemos tiempo. Un poder terapéutico de la alimentación. Bueno, él habla especialmente de la sobrealimentación, pero que la alimentación era algo muy especial y algo muy curativo, ¿verdad? Una lectura exhaustiva. Bueno, él empleó, Camilo José Cela, su tiempo en una lectura exhaustiva, con lo cual su psicología, ¿verdad?, estaba mucho mejor, su mente estaba mucho mejor y se olvidaba de lo que estaba pasando por él y a su alrededor. También habla del aire libre como un elemento muy, muy importante a tener en cuenta a la hora de curarse de tuberculosis en este caso. Y otro aspecto importante era airear la habitación. Claro, los gérmenes están de la respiración, etcétera, durante la noche, y por la mañana airear la habitación para que todo eso sea un aire puro y un aire no envenenado, pues eso influye en la curación de la enfermedad. Él también, a todo esto, habló algo interesante, que fue de las manifestaciones, y aquí lo vamos a comentar ahora mismo, de las manifestaciones reactivas del organismo frente a los venenos del germen. Es decir, es verdad que esos venenos pues influyen en nuestro organismo, pero si tenemos un sistema inmunológico alto, predominaremos, venceremos al germen. Esto era lo que él intentaba comunicarnos. Y creo que es muy interesante la lectura de este libro, al igual que la lectura de todos sus libros, porque hace mención especialmente a este tema. Pero es muy interesante lo que él propone para la cura.
Y veremos que va a coincidir con los otros dos autores que vamos a comentar a continuación. Tenemos también el segundo libro, que es La peste, de Albert Camus, de 1947. Es un poquito más avanzado y él trata, Albert Camus, de la peste que estaba atacando en Orán, en Argelia, que además estaba afectando psicológicamente a la población, porque cada vez había más medidas de precaución, estaban aislados completamente, estaban desamparados y encarcelados del mundo exterior, lo que provocaba una depresión. Hoy en día se teme que la siguiente ola sea más psicológica, quizás, que la pandemia en sí. Incluso hablaban de un confinamiento, Albert Camus hablaba de un confinamiento muy duro y que la gente estaba muy cercana a la muerte. Y bueno, ¿qué surge en este contexto? Pues surgen los que se van de la ciudad, pero claro, con la extensión, ¿verdad? Al irse, pues extienden el virus, pero por otro lado tenemos los negacionistas, que no era verdad, y por otro lado teníamos los que sí dicen que es verdad, pero que es mejor no informar para no alarmar. De hecho, ellos hacían las citas diarias de muertos porque si las hacían semanal o quincenal o mensualmente, pues daba la impresión de que realmente era una peste muy importante, ¿verdad? Puesto que había mucho más número de muertos. Por lo tanto, ¿qué es las medidas para esa cura higiénica que nos propone Albert Camus? Pues son el cierre perimetral. No nos suena esto, ¿verdad? El cierre perimetral de la ciudad de Orán, es decir, nadie podía entrar ni salir. Ya que los hospitales estaban saturados, ¿verdad? Pues faltaban medidas de asepsia y desinfección, tanto en los hospitales como también en los hogares, pero sobre todo los hogares de los pobres, ¿verdad? Porque normalmente es donde se ceba más este tipo de epidemias. También faltaba el suero, en este caso, y comentaba que para la cura higiénica las máscaras de gasa hidrófila pues eran importantes, aunque él reconoce que no sirven para nada, pero bueno, da confianza. Si yo veo al prójimo que la lleva y yo también, pues pienso psicológicamente que eso pues no voy a ser contagiada o contagiado por ello. Por lo tanto, se habilitan pabellones, ¿verdad? Es importante también, se improvisa sobre la marcha. No hay entierros, no hay despedidas de los familiares, es decir, todo esto por eso causa depresión, porque hay un aislamiento social integral, ¿verdad? Existe el contrabando, puesto que empieza el hambre, entonces pues el contrabando hace su aparición y finalmente el suero se intenta realizar, lo que hoy llamaríamos una vacuna, ¿verdad?, de los bubones de los muertos. Pero en todo esto, ¿qué surge? Pues surge que lo individual pasa a lo colectivo, esto es muy interesante, ¿verdad? No hay libertad y se improvisa un poco sobre la marcha. Se busca un suero de los bubones que se aplica en este caso a un niño enfermo, el hijo de un juez, pero que muere de una forma relatada muy agónica y muy vívida. Y existen los campos de aislamiento, que son campos de fútbol donde se levantan hospitales de campaña y parecen campos de concentración. Pero finalmente llega la cura. ¿Y cuál es la cura? La cura es que todos ayudan a todos, ya hemos comentado que lo individual pasa a lo colectivo y al final esa igualdad de que todos son iguales ante este tipo de pandemia, ante la peste, pues es igual o se traduce en amor. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el amor lo cubre, lo cura todo, por lo menos, desde luego, a nivel psicológico. Y finalmente vamos a tratar la caridad, de Gustavo Adolfo Bécquer, 1865. Todos conocemos a Gustavo Adolfo Bécquer como el autor de la prosa poética, de las rimas, de las leyendas, pero no conocemos al Gustavo Adolfo Bécquer periodista. Él escribió, porque dirigía un periódico, aparte era escritor en el periódico, pues escribía
artículos periodísticos. Y uno de ellos, porque lleva más o menos una página y media o dos, no más, lo típico en un artículo de periódico, ¿verdad? Bueno, pues nos habla de la caridad. ¿Y qué pasaba en estos casos? En estos casos él había sido testigo del cólera, en Madrid. En Madrid había venido esta peste que finalmente era una peste que había atacado especialmente los barrios pobres en Madrid, donde no había medidas de desinfección, donde, bueno, como siempre, pues los más pobres son los que reciben pues las peores condiciones. Entonces, para curar, ¿verdad?, nos propone la oración de los fieles. Él decía que la oración de los fieles en medio de ese luto general, bueno, pues que sería algo que podría ayudar. Y como vemos, siempre tocan un aspecto psicológico, ¿verdad? Puesto que al orar o al rezar se supone que uno está en mejores condiciones psicológicas, puesto que piensa que la ayuda va a venir del exterior, lo cual sucede en muchos casos. También habla de la unidad de todas las clases. Lo hemos visto también en Camus, ¿verdad? Es decir, todos por todos, todos solidarios. Y de hecho, durante ese artículo, pues encomia de una manera magistral la actitud de los habitantes de Madrid de la época, como todos estaban por todos, ¿verdad? Y de hecho crearon una asociación que se llamaba Los Amigos de los Pobres. En esa asociación ellos daban comida y ellos entregaban pues medidas de desinfección a los más necesitados. Por ese temor al contagio, eso no existía en esta asociación y en este espíritu de los habitantes de Madrid en medio de toda la pandemia que había. Él habla de la salubridad de las viviendas pobres, deben desinfectarse, deben tener el acceso a las medidas higiénicas como cualquier otra vivienda, ¿verdad? Entonces también sería un aspecto importante para no contagiarse o para curarse lo antes posible. Habla del heroísmo y la caridad. De la caridad a aquellos que son más necesitados y que realmente pues, no tienen acceso debido a circunstancias a las medidas de desinfección o a comida. De hecho, habla del hambre y de la desnudez. E incluso es curioso que comente un aspecto y dice que los habitantes de Madrid habían tenido gran caridad, gran amor, y nos volvemos, ¿no?, a la vista a Albert Camus sobre, por ejemplo, cuando Cristo pues hizo con 5 panes y 5 peces, aquí se equivocó Gustavo Adolfo Bécquer porque son 5 panes y 2 peces, bueno, pues dice que dio a millares de hombres de comer. Entonces, este espíritu es el que debe estar en las mentes de todos los habitantes de Madrid y de hecho lo está. Los encomia, los alaba y agradece lo que han hecho. Y otra de las cosas importantes que también nos recuerda a Camus es el aire sano y también a Camilo José Cela, es decir, un aire no envenenado, un aire puro en el cual todos podamos respirar y podamos estar con nuestros pulmones limpios y así tener un mejor sistema inmunológico para hacer frente a todo tipo de pandemia que puede venir. Hasta aquí el comentario muy escueto, evidentemente, porque no tenemos mucho más tiempo, pero sí todo esto será desarrollado de una manera mucho más formal y con unas referencias bibliográficas más importantes en el artículo que seguirá a esta ponencia. Así que muchísimas gracias por su atención.